mujer curranta, muy curranta, trabajadora. Pienso que comprometida a través de la danza, que es lo que es mi profesión y mi dedicación de la vida. Y una mujer preocupada por lo que estamos viviendo, por la sociedad, por todos los acontecimientos que creo que nos están desbordando, y de alguna manera combinar todo eso a través del arte de la danza, que es lo que para mí ha sido pues la dedicación vital, ¿no? Y a través de la cual yo he intentado expresarme como persona, como mujer, y eso es eso. A ver, pues yo creo que empieza por el sonido igual, ¿no? Nací en Sevilla, donde, sobre todo en la época de mi infancia, el flamenco estaba muy presente en el sentido del oído, porque, pues no sé, pasabas por la calle y te llegaba de las ventanas de las casas una radio con música, y normalmente era flamenco, o te subías en un coche, en un taxi, y en la radio lo que había era flamenco. Yo creo que me llegó primero por el oído, y luego, claro, pues estaba muy presente en lo que era la vida cotidiana. Si te das cuenta, ha cambiado tanto, hemos cambiado. A lo largo, somos una continua transformación, los seres humanos y la sociedad, por tanto, en la que vivimos. Y la transformación ha sido muy, muy grande, de cómo se vivía pues esa afición o ese germen de pasión, de dedicación, de compromiso, que era la danza y el baile flamenco, cómo se vivía en una época y cómo se vive ahora. Y a mí me tocó vivir pues en una época sobre todo, que se empezaba con esa transición también política que vivía nuestro país, y que fue mi llegada a Madrid. Entonces, la danza ha estado muy presente, el flamenco muy presente en mi vida, y sigue estándolo, claro. Bueno, la verdad que para mí la danza llega de una manera muy natural, absolutamente natural. Siempre digo que yo, si elegí el flamenco, más bien fue por las circunstancias geográficas, es decir, nací en Sevilla y era, pues, forma parte de nuestra cultura y era muy presente en lo cotidiano y en el día a día. Si hubiera nacido en otro país, en Oriente, habría bailado igualmente, yo creo, si lo hubiera tenido cerca, fácil, pero no habría sido flamenca. Es decir, que esto es totalmente circunstancial y eso es así. Empecé a ir pues como todas las niñas. Cuando yo nací, a los 6 meses ya tenía mi traje de flamenca, porque era la única niña de casa, pues había que comprarle el traje y ponérselo, claro. En la primera feria, 9 meses, yo ya tenía mi flor y mi traje y mi piquillo y mis zapatitos. Es decir, que fue así. A los 2 años me regalaron las primeras castañuelas, los palillos, y ya fue pues ir a una academia que era muy normal. O sea, no era porque yo lo pedía, es que era algo que formaba parte de la vida cotidiana para una niña que ha nacido allí. Mi familia catalana, además, entonces era también un modo de integración, ¿no? en el lugar, mi padre sevillano, mi madre catalana, es decir, también formaba parte de esa integración cultural en el lugar donde vivíamos. Y fui a academia, primero al colegio, que daban clases de baile, luego con Adelita Domingo, donde aprendí, donde ya te subías al escenario y el escenario era un lugar, no era un lugar al que temer, sino un lugar en el que disfrutar.
Estuve con Matilde Coral, con Manolo Valdivia, que fue un gran maestro mío, y bueno, y eso fue, era pues una niña nacida en Sevilla, ya está, tampoco era tan especial. Lo que sí es que yo me lo tomé muy en serio desde el principio. Se ve que era una niña seria desde chica, pero sí fue algo que no era para pasar el rato. Te das cuenta que no es algo para pasar el rato, para tú entretenerte o esas actividades extraescolares, sino era algo que me gustaba y que era muy serio para mí. De hecho, cuando te preguntaban, bueno, ¿y tú de mayor qué quieres ser? Yo decía, yo ya lo soy, yo soy bailadora, yo bailo, ya tengo una dedicación, ya sé a qué me voy a dedicar porque ya de hecho me dedicaba. Y a partir de ahí, pues el salto a Madrid, que fue como abrirse, ¿no? Todo un mundo, toda otra manera de ver las cosas. Era muy diferente el flamenco que se hacía en Sevilla al que se hacía en Madrid. Pues la niña, porque era la última de cuatro hermanos, de estos hay que ir por la niña, había 4 chicos y luego llegó pues la niña, la nena, que allí en el sur se usa mucho la niña, la nena y nada más. Y María ya vino después, María ya vino cuando vine a Madrid, porque mi nombre es María Jesús, bueno, mi nombre es María Jesús Inmaculada de las Nieves, o sea, porque claro, allí en mi época se ponían muchos nombres, sobre todo era la única niña y había que ponerle todos esos nombres en los que pensaron antes de que yo llegara. Y como era tan... me empezaron a llamar María, casi fue un bautizo, mi segundo bautizo, pero casi ni lo elegí yo. Y luego también cuando empecé a hacer giras internacionales, que María Jesús es muy largo, todo el mundo se quedaba con María, se creía que Jesús era el apellido. Entonces fue casi como digo, un segundo bautizo, y casi ni lo elegí yo, era lo más fácil. Pues encuentro Amor de Dios, que fue todo un gran descubrimiento, porque acostumbrada a las escuelas y las academias en Sevilla eran como muy endogámicas, porque tú, si estabas con un maestro, no podías estar con otro, era como alta traición, no podías moverte libremente para enriquecer tu formación, sino que tú pertenecías a un maestro, a una maestra, y cuando dabas un salto prácticamente era ya para cerrar un ciclo y nunca eran maestros compartidos. En cambio, Amor de Dios fue en todo un descubrimiento. Tú veías que en el estudio 2 estaba Pedro Azorín dando una clase, pero en el 3 estaba el Huito, y luego te ibas abajo y estaba Manolete, y luego volvías a subir y oías a Ciro, o a Paco Fernández, o a María Magdalena, que teníamos esa María ahí, a la que yo iba religiosamente todas las tardes a las 4 de la tarde en el estudio 2. Es decir, que fue un descubrimiento, porque era otro modo de trabajar, de aprender. Seguía con mi gran deseo, ¿no? de aprender, de todo lo que veía. Yo llegaba allí a las 10 de la mañana y me iba a las 10 de la noche. Vivía allí prácticamente. Y luego trabajar pues, con compañías como María Rosa, hasta llegué a estar con Luisillo, estuve en los tablaos de los Cabales, del Corral de la Morería, estuve con Rafael Aguilar, y luego ya llegó Antonio Gades, que es con quien estuve ya un periodo un poco más extenso, y bueno, era un continuo aprendizaje. Era compartir pues, también todas las ilusiones, ¿no? con toda la gente que se movía por allí. Joaquín Cortés era más pequeño que yo y lo veías de niño como ya llamaba la atención. Manuel Reyes, no sé, había muchísimo caldo de cultivo. Era cuando se hizo La Carmen, la película, pasaba por allí Isaura, pasaba Antonio Gades, veías a Merche Esmeralda, no sé, era todo
Y yo en ese momento estaba totalmente volcada, ¿no?, en esa idea de aprender y de vivir esa gran experiencia. Bueno, como digo, lo que es el mundo de la danza del flamenco, como toda lo que es la vida, es una continua transformación. Y es verdad que cuando yo aprendía, daba los primeros pasos, digamos, como estudiante, pues no había un conservatorio, por ejemplo, en Sevilla. Yo iba a estudiar libre a Córdoba. Ahora todo está mucho más sistematizado a través de los conservatorios. Había muchas academias privadas, era otro modo, se aprendía mucho mirando. Recuerdo que cuando yo llegué a Madrid, la cuestión de la técnica era como algo muy novedoso para mí, porque yo hasta ese momento el sistema de aprendizaje era mirando y escuchando, más que separar a tu maestro al lado tuya a decirte técnicamente paso por paso cómo era. Tú aprendías de una manera mucho más natural, que ahora a lo mejor algunas universidades americanas se centran en este modo, ¿no?, de aprendizaje a través de los sentidos y todo este tipo de corrientes que hay de creatividad, de aprendizaje de la creatividad. Para mí era lo normal cuando era pequeña, y es verdad que eso ha ido transformándose. Por supuesto, la formación ahora es mucho más completa, tiene muchas cosas buenas ahora, el modo de aprender, pero es verdad que hay cosas maravillosas, ¿no?, de ese periodo mío primero, de cómo tú agudizabas, ¿no?, los sentidos para absorber todo, pasarlo a través de ti y sacarlo. Era otro modo muy interesante y creo que ha sido fundamental, ¿no?, en lo que luego ha sido mi devenir. Nadie puede vivir sin arte. El arte es una de las altas expresiones del ser humano, va con él, con lo cual es como quitarle parte del corazón, del alma, de los sentidos, del cerebro, del cuerpo. Es como matar parte del ser humano, es mutilarlo. El ser humano completo es el ser humano que expresa arte y vive el arte. Bueno, me emociono con lo que es la vida y el ser humano. Continuamente vemos que pasamos por diferentes fases, ¿no?, a lo largo de la vida, y la emoción es algo tan simple pero a la vez tan complejo, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento de mi vida lo que más me interesa, digamos, a nivel profesional, que luego también está muy unido lógicamente y perfectamente compenetrado con el lado personal, es lo que estamos practicando ahora aquí desde el centro coreográfico, y es transmitir todo aquello que he aprendido. Tengo ya 57 años, quiere decir que tengo ya una larga vida de experiencia donde he ido asimilando, aprendiendo, absorbiendo y con una gran experiencia, ¿no?, de vida y profesional. Y creo que es justo ahora transmitir todo eso. Es casi una responsabilidad, es un compromiso. Para mí no tiene sentido dedicarme a la danza si no hay un compromiso y si eso no se revierte, porque creo que ya he recibido tanto, ¿no?,
me siento tan privilegiada, tan afortunada, que es el momento ahora de transmitir todo eso, de revertir en la sociedad. Y creo que el arte debe de ser útil. Tiene sentido cuando es útil. Y ahora para mí ya no me interesa, ¿cómo decir?, llevarme más para mí, sino transmitir más para los demás. Porque ya creo que he hecho y he recibido todo cuanto quisiera, ¿no? Entonces es el momento de practicar esta experiencia y de transmitir y de devolver todo aquello que he recibido. Y además lo digo de una manera, creo en eso, creo que eso es posible y creo que eso forma parte del compromiso del arte y de la responsabilidad que pueda tener yo como artista. Bueno, amor, porque el amor es lo que mueve todo, el amor mueve la pasión. No hay pasión sin amor, por algo, por alguien o por la vida, ¿no? Yo fundamentalmente actúo si me subo a un escenario, absolutamente para el público. Cada vez doy más valor al público. Sin espectador no existe arte, sin espectador no tiene sentido cualquier cosa. Yo puedo estar aquí en esta sala y estar horas y horas creando, bailando, pero todo esto tiene sentido cuando hay con quién compartirlo. Si no, esto no sirve para nada. Bueno, la sala, un estudio donde tú ensayas, creas, es un laboratorio en realidad, y vas formando. Y bueno, y hay que decir que yo no estoy sola, es decir, que la danza y la creación coreográfica es la unión, es una creación de creadores, es decir, cuando nos ponemos el Arbi y el Jartillo a crear, lo importante es que lleguemos a un consenso en lo que son las ideas, a una puesta en común, a crear un objetivo creativo, a abrir ese camino que va a suponer el proceso creativo. Y sin él esto no sería posible. Igualmente luego ya entran otros componentes como son pues, nuestros músicos, como puede ser Rubén Lebaniego, o Sergio Menem, o David Muñiz. Cuando entramos ahí a trabajar con ellos, la creación musical, pero luego se une Pau Fullana para la creación de la iluminación, o cuando estoy diseñando el vestuario, pues tengo el taller de María Calderón a mi alrededor para ir creando el vestuario. Es decir, que es todo eso es fundamental, que le demos esa visibilidad. No estoy sola. Yo no estoy sola, es verdad. Luego me encierro y digo, a ver, como tengo también mi parte de soledad, digamos, creativa, pero en realidad una creación coreográfica es la unión de todos estos creadores en torno a esa idea que queremos llevar a cabo. Así que luego lo que pasa en una sala es un puro laboratorio, pero es verdad que hay momentos en que la improvisación o la creación es tan emocionante que puede tener el nivel emotivo en una sala de ensayo, porque surge lo que luego vamos a ver. Es una experiencia maravillosa, pero es verdad que el escenario es el lugar mágico, el lugar milagroso, podríamos decir, donde
donde todo es posible, donde esa comunión que se crea con el espectador es única, donde pasan esas cosas que son únicas y que no volverán nunca más a pasar. Es decir, que es un lugar muy especial el escenario, es un lugar sagrado. Pues yo soy bastante austera y bastante simple. En los camerinos solo tengo lo que me sirve para salir al escenario. O sea, y cada vez creo que tengo menos y cada vez prescindo de más cosas. Yo creo que eso es un aprendizaje, sí, de deshacerte, ¿no? Entonces, lo básico, lo más básico. Sí tengo una manía, piso el escenario con el pie derecho, no sé por qué, probablemente sea una cosa ancestral o heredada o casi infantil, podríamos decir, pero sí es verdad que piso el escenario con el pie derecho. Sí, soy consciente, o sea, reconozco que aunque en la vida yo no creo que sea supersticiosa, pero es verdad que no sé por qué hago eso, quizás forma parte del ceremonial, ¿no? La verdad que es curioso, pero con las personas que yo haya colaborado casi han aparecido por el camino. A ver, para entender esto, yo no soy una persona muy soñadora o creo que soy bastante realista, ¿no? Incluso cuando trato solo tengo gran imaginación, o por lo menos creo tenerla, en los momentos creativos, donde hay una concentración tal en el sueño o en la imaginación para convertirlo en realidad, que es lo que es el proceso creativo, que sí, me dedico a ello. Pero si no, tengo que decir que todas las colaboraciones han venido como por sí solas o por el destino. Esto puede pasar, pues no lo sé, con José Saramago, cuando surgió esta colaboración que ha sido muy hermosa, ¿no? en lo que es mi bagaje creativo, ¿no? y de vida. Pero igual pues pasó con Baryshnikov, así que yo siempre espero, ¿no? Porque alguien llegará, ¿no? Pero ahora no sé, creo que estamos además justo ahora en proceso creativo con el Arby y estamos ahí tan concentrados, tan entregados que se nos va la vida en ello, ¿no? No hay más gente alrededor, ¿no? Bueno, yo creo que el encuentro con el Arby cambió mi vida a todos los niveles, ¿no? Pero a nivel creativo sí, me abrió un mundo ahí maravilloso en lo que es la sensibilidad, la conexión de la palabra y la danza, la literatura, los conceptos, el ser humano como contenedor de tanto, ¿no? Por descubrir aún, que yo creo que ha sido la persona que más me ha marcado, ¿no? A nivel creativo, a nivel profesional, bueno, y por supuesto a nivel personal, pero sin duda es él. El Arby es una persona de una sensibilidad exquisita, de un conocedor de lo que es los pliegues del ser humano, que te hace descubrirte a ti misma muchas cosas que tenemos ahí escondidas y que son fundamentales si pensamos que la danza como arte, la misión más importante que tiene es reflejar todo lo que un ser humano tiene dentro, es sacarlo, es el espejo de nuestra alma, el arte es eso. Y el Arby es un gran conocedor del ser humano y de todos esos pliegues, con lo cual me ha abierto un mundo, ¿no? con lo que tiene que ver sobre el conocimiento del ser humano.
Y esto me ha aportado muchísimo, precisamente por eso, porque si algo tenemos que reflejar bailando en una coreografía es precisamente eso, toda la sensibilidad humana en todas sus diferentes profundidades, de manera que cuando un espectador te vea, sea cual sea su origen, su vida, su experiencia vital, su carácter, su raza, su ideología, al verte se va a identificar. Somos muy complejos los seres humanos y el conocimiento del ser humano es casi infinito, ¿no? Bueno, ya lo he dicho, yo me siento privilegiada. Claro que la vida ha sido muy justa. Creo que infinitamente justa, porque es un privilegio dedicarte en tu vida a algo que te apasiona, que te gusta, que te da el soporte para vivir, que te permite hacer proyectos, que todo lo que tú imaginas ves que puede ser realizable. Yo creo que sí, por eso es justo también que yo devuelva todo lo que me ha dado y ahora, a partir de ahora, me dediqué a ello. Sí, sí, no me falta nada. Yo soy feliz con lo que tengo, con lo que soy, con lo que hago. ¿Qué más puedo pedir? Sí, yo recuerdo la primera vez que pisé un escenario. Es que además yo no soy rápida en la respuesta, pero si me preguntas el primer recuerdo que he tenido, me viene súper rápido y es cuando pisé el escenario del Teatro San Fernando de Sevilla, un teatro que ya no existe. Y yo recuerdo las tablas, que eran muy irregulares. Recuerdo los pies, que los piececitos los tenía helados de los nervios que tendría. Recuerdo esa espera detrás del telón, que estaba colocada, también colocada, que tardaba tanto el telón en subirse, que esa espera se me hizo eterna. Recuerdo el polvo zapateando que subía, porque eran, bueno, las tablas de antes, que realmente eran tablas, eran tablones, y cómo subía. Son imágenes realmente que se te quedan grabadas, probablemente fueron importantísimas. Seguramente lo fueron, seguro lo fueron, claro que sí. Y ahí las tengo ahí grabadas como si fuera una gran película, ¿no? A ver, el Centro Coreográfico es un proyecto que hemos puesto en marcha, el Arbi y yo. Es un proyecto que ya veníamos generando e impulsando desde hace varios años. Tiene ahora 1 año y medio abierto, realmente tal cual lo vemos. Y para nosotros era fundamental 2 pilares en los que se basa. Uno es el patrimonio a nivel coreográfico y el territorio, que es un lugar, Fuenlabrada, es un lugar de la periferia, es un polígono industrial, pero es un lugar de la Comunidad de Madrid donde yo aterricé con 15 años y donde me siento pues como parte de mi educación sentimental, profesional y vital. Entonces, estamos dedicados sobre todo a dar visibilidad a la danza, que la danza se entienda como parte de nuestra cultura, como parte de la sociedad. La danza no es algo extraño que lo hacen 4 locos privilegiados, por otra parte capaces, que tienen esa capacidad, sino todo lo que hacemos los creadores es transmitir lo que la sociedad nos cuenta. Entonces, la danza no está reconocida como parte del patrimonio de una sociedad. Cuando toda la sociedad sienta la danza que se hace en este país como algo propio, como algo suyo, hablemos del flamenco, hablemos de la danza en general, es cuando habremos conseguido el objetivo de este centro coreográfico.
que está basado pues, en la creatividad, en la investigación, en la acción social, la importancia que tiene la danza en la educación de una sociedad, pero también pues todo lo que se refiere a la formación. Hemos puesto en marcha un máster en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, que es Arte del Espectáculo y Flamenco Contemporáneo. Creo que es un paso muy importante que hemos dado y sobre todo porque la danza tiene que estar en todos los niveles de la sociedad, desde los más básicos y los más cotidianos hasta los de una élite, porque la danza es un gran tesoro que tenemos aquí en nuestro país, y no lo digo como una frase hecha, es que realmente lo es. Si miramos el panorama dancístico alrededor nuestra, en otros países, en otras culturas, la riqueza que hay aquí, que por otra parte no cuidamos, pues es bastante alarmante, y por tanto nuestra misión es intentar hacer todas las actividades, impulsar todo lo que tiene que ver con defender esta idea de danza como parte del patrimonio de este país. Sí, es un centro coreográfico abierto a todo tipo de danza, es un lugar de encuentro de coreógrafos. Hemos hecho mucho hincapié en ser abiertos en este sentido, y aquí tenemos cabida todos los creadores, vengamos de donde vengamos, porque lo importante es eso, todo aquello que tenemos en común los que nos dedicamos a la creación coreográfica, y no solo los creadores coreográficos puramente dichos, sino también todas esas profesiones que hay en torno a la danza. Yo creo que aquí nos importa muchísimo todo un programa que ha elaborado el ARBI como director del centro sobre la danza y sus profesiones, es reivindicar el papel desde los iluminadores, a los que hacen diseño de sonido, a los que crean vestuario, a los que componen música, a los técnicos, es decir, todos los proveedores, a toda la gente que está en torno a la danza, que cuida, ayuda a crearla y hace posible que luego se levante el telón y estemos todos allí. Eso es una también de nuestras prioridades aquí, dar la visibilidad y la importancia que tienen no solo los creadores, sino también las profesiones en torno a la creación coreográfica. Esto es un proyecto que nace de un convenio y con dos voluntades muy bien ensambladas y que miran en una misma dirección. Por una parte, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que a través de su concejalía y de su alcalde, de todos los que están implicados, ven y se ilusionan con este proyecto, y por otra parte la Fundación María Pajés, de la que formamos parte el ARBI y yo, y todo un grupo de patronas, porque somos todas mujeres, y que queremos pues eso, dignificar esta profesión y darle la visibilidad, el reconocimiento que se merece. Con un mismo objetivo son posibles estos proyectos, si no, realmente no lo serían, porque aquí hay que unir muchas fuerzas para tener la posibilidad de tener unas instalaciones como esta, donde se puede trabajar a un gran nivel. Bueno, a ver, es verdad que son unos tiempos extraños y desde aquí, aparte de todo, bueno, la transformación y la reforma que hayamos podido hacer en el calendario de programas de actividades del centro coreográfico, igualmente hemos tenido que hacerlo con la compañía, todas las giras, pues bueno, muchas que ya no se van a poder hacer, que se han cancelado, proyectos como el que teníamos para el Liceu de Barcelona, que se iba a estrenar en julio, que no se estrenó, pero bueno, ahora estamos en un proceso
hermoso, que es el de Paraíso de los Negros, que se hará en los teatros del Canal en temporada y que ahora en el que estamos volcados. Estamos también a la vez pues haciendo algunas giras que sí se han podido mantener con, pues, bueno, con los aforos reducidos, como ya sabemos todos, pero bueno, estamos intentando mantener el barco a flote, porque es de lo que se trata. Hemos trabajado tanto, ¿no? para tener lo que tenemos ahora, que está bien que de alguna manera vayas transformándote para mantenerlo a flote y seguir haciendo cosas, que es lo más importante, ¿no? Paraíso de los Negros es un trabajo que, como todos los que hemos hecho el Arbi y yo, uno es la consecuencia del otro. Ahí hay como un preámbulo antes de esta creación, que era una oda al tiempo. En una oda al tiempo, que era un relato circular, pasábamos por zonas más luminosas y por zonas más sombrías, que era como una especie de premonición a lo que íbamos a vivir ahora. Y justo veíamos que nos daba como los primeros pasos, ¿no?, de lo que iba a ser nuestra siguiente creación. Y Paraíso de los Negros, aparte de la inspiración que pueda tener en Poeta Nueva York de Lorca, o en Paraíso de los Negros de Van Vesten, o lo que en sí el título no sugiera, en realidad negros, los de los negros, más que definir una raza o nombrar a una raza, es la simbología de todo aquello que nos hace diferente al otro, todo aquello que nos deja apartado, todo aquello que nos hace las cadenas fronterizas, que nos impide comunicarnos, que nos impide ser nosotros, que nos acorrala, es decir, es toda una experiencia sobre la idea del ser humano siempre como un ser fronterizo, que tiene enfrente al otro, pero que siempre hay impedimentos para que todo fluya. Y eso es lo que estamos viviendo, yo creo, ahora. Cada vez nos estamos acorralando más, ¿no? Hablamos de las burbujas, incluso ya dentro de lo que es un colegio, ya vamos a aislarnos incluso más. Los países ya, la idea global que hace unos años era la globalización, como que todos éramos un uno, todo eso se ha ido fragmentando, nos hemos ido acorralando. Y esto creo que va a comportar un sufrimiento enorme para el ser humano. Esto va a tener graves consecuencias, sobre todo por eso. Nos daremos cuenta un día que estaremos más encerrados y más encarcelados que nunca. Y de eso trata Paraíso de los Negros. Pero bueno, creo que también ese paraíso es algo a lo que siempre aspiramos. Por suerte el ser humano tiene siempre esa parte en su ser que le hace sobrevivir y buscar y tener esperanza y buscar el modo de estar bien. Vamos a estar mejor, vamos a estar bien, siempre hay esperanza, siempre vamos a tener un objetivo en la felicidad, todos queremos ser felices. Entonces ese deseo, ¿no?, es lo que al final en Paraíso de los Negros priva y toma protagonismo, pero muy al final. Antes contamos toda esta experiencia por la que está pasando la humanidad. Bueno, yo creo que una oda al tiempo sí nos ha marcado, tanto al Arbi para mí, ha sido como un proyecto que quizás un poco cerraba un ciclo. Fíjate que cerraba un ciclo que en realidad era un ciclo, es el último proyecto que hemos hecho antes del confinamiento, justo.
era como nuestra obra que de alguna manera nosotros queríamos cerrar, como digo, un ciclo de nuestras vidas a nivel creativo. Era un gran formato. Ahora va a ser muy complicado hacer grandes formatos. Cuando digo grandes formatos, digo pues con 22 personas implicadas en escena, es decir, esto para una compañía privada es un gran formato. Era un ciclo y ahí, en una oda al tiempo, sí queríamos, ¿cómo decir?, expresar muchas inquietudes que ya teníamos y que de hecho de alguna manera ya se han materializado en esta experiencia que estamos viviendo todos. Cuando me acuesto caigo mortal, es decir, yo me duermo rapidísimo, es que estoy en jaque todo el día y cuando me pongo horizontal ya es que me muero, o sea, duermo y el sueño me viene con muchísima facilidad, pero es verdad que tengo una gran actividad creativa por la noche. Ahora justo, sobre todo cuando estamos en proceso creativo, llega un momento que ya no duermo. Solo pienso, imagino, hago coreografía y es una actividad enorme. De hecho, yo creo que se me han ocurrido cosas muy interesantes durmiendo o en ese duerme vela, que no duerme, pero que no paras, Así que uso las noches para crear porque son muy creativas en mi caso. Así que nada más que me acuesto, me duermo. Pero luego ya, cuando ya he dormido un poquito, que ya estoy un poco más descansada, empiezo a pensar, a imaginar, a montar cosas y a veces me doy cuenta que incluso casi que estoy bailando, ¿no? Y tengo una rigidez o un movimiento que digo, oye, relájate, descansa que mañana te queda un día muy largo, ¿no? A ver, yo pienso que Antonio Gades ya era un mito vivo. Aquí normalmente en nuestro país hacemos los mitos cuando muere la gente, pero Gades tenía esa gran personalidad que ya en vida ya era un mito y hizo grandes obras. Yo aprendí muchísimo de él a nivel de la concepción de compañía, que era otro modo de afrontar y de entender y de un concepto de compañía que yo hasta entonces no había vivido. Ahora es muy normal, pero en ese momento no. A veces siento, ¿no?, que a lo mejor la memoria es demasiado corta y el reconocer a la gente en vida lo que están haciendo debería de ser algo más normal. Y luego cuando ya no están, de seguir su legado y de seguir, porque dejan dejan un gran patrimonio del que aprender y son experiencias que son muy interesantes para las nuevas generaciones. Por eso nosotros desde el centro reivindicamos el hecho de que la danza tenga ese tratamiento como parte de lo que es nuestro patrimonio cultural y que tenga esa visibilidad y que tenga ese reconocimiento y que todos los grandes proyectos que se puedan hacer en torno a la danza formen parte de ese pacto de Estado que tiene que existir porque es la única manera de que este país ordene todo lo que es su contenido cultural y lo que es su cultura para que tenga el peso, la importancia que tiene que tener en nuestra sociedad. Pero ya me he ido de la pregunta. Estábamos con Gades. Entonces yo aprendí muchísimo con él y recuerdo que el día que me iba de la compañía me daba muchísimo apuro decírselo. Yo ya
tenía en la cabeza hacer un proyecto personal y tenía mis inquietudes creativas e interpretativas en otro camino, me daba muchísimo apuro decírselo y hasta me daba miedo porque digo, a ver qué reacción va a tener, no me gustaría que se sintiera mal o que yo no, es que abandono la compañía, es que me voy a otra cosa, pero estoy súper agradecida. Y él me enseñó una lección maravillosa, y es que cuando se lo conté me dijo, María, pues no sabes, me alegro, me da pena que te vayas, pero sé que tú vales y tienes que hacer tu vida y probar ese camino tuyo propio. Y luego vino un día al teatro a verme y estuvo tan cariñoso como nunca lo había visto antes, porque él era una persona como seca, ¿no? Y bastante estricta, pero bueno, fue un gran maestro. Realmente lo fue, y tiene que seguir su legado, tiene que seguir, se lo debemos.